Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que estén viendo el vlog. Hoy les voy a hablar sobre la estrella que se apagó prematuramente, un jugador que, a palabras de Bobby Charlton, que fueron las siguientes. Me tocó jugar y mirar a unos jugadores que fueron marcados como los mejores de su época. Me tocó ver a Di Stéfano, a Gento, a Didi, pero ninguno era tan grande como Duncan Edwards. Son palabras de Sir Bobby Charlton, una estrella del fútbol inglés y del Manchester United. Duncan Edwards nació el 1 de octubre de 1936 en una comunidad de Dudley, Inglaterra, una ciudad que estaba entre Birmingham y Wolverhampton. Si bien es cierto, Edwards tuvo una desilusión desde muy pequeño. Una de sus hermanas falleció y eso obligó a la familia Edwards a unirse más. Pero bueno, con todo esto, Edwards empezó a jugar el fútbol a la edad de los 11 años. A la edad de los 11 años ya Edwards vislumbraba a propios extraños, como lo relata uno de sus profesores. Edwards a la edad de 11 años jugaba en un equipo que la edad promedio era 15 años era la edad promedio, 4 años le sacaban de ventaja sus rivales y sus compañeros. Un maestro con tono sarcástico que le tocó mirar los partidos de Edwards dijo: era imposible, era un líder natural en el campo, podía mover a 10 jugadores de su equipo, a 11 rivales, y aún así también movía y determinaba al árbitro y a los jueces de línea. Edwards era increíble. Son palabras de uno de sus profesores que más quiso a Duncan. Uno de sus profesores, perdón, se me cayó el acordeón, pero bueno, él era Duncan Edwards, un jugador que soñaba y aspiraba con jugar en el estadio de Wembley, y así fue. A los 16 años fue seleccionado para participar en la selección juvenil de su escuela, del país, para enfrentar a Gales en el mítico estadio de la ciudad londinense. Edwards deslumbró a 100.000 espectadores. Entre esos 100.000 espectadores estaba un ojeador de Man U, que rápidamente le pasó la indicación a Sir Matt Busby de que había un jugador que teníamos que seguirlo de cerca. Las órdenes de Busby fueron las siguientes: si tú crees que es bueno, síguelo. Así fue, y justamente un 2 de junio a las 2 de la madrugada se presentó Crawley ahí a la casa de los Edwards para tratar justamente esto, que era el contrato del muchacho. Era impresionante lo que despertaba, porque también había otro equipo, como lo era el Wolverhampton, para fichar a Duncan Edwards. Después de que firmaron el contrato a las 2 de la mañana, Duncan subió las escaleras de su casa murmurando: no sé por qué tanto alboroto, si yo siempre he dicho que el único club por el que voy a fichar es el Manchester United. Cuenta la leyenda que a Edwards le apasionaba la filosofía que tenía el conjunto inglés de los Diablos Rojos, porque preveía en la cantera para formar un gran equipo. Pero misteriosamente y mágicamente no creo que sea posible, porque un día anterior había llegado una de las mejores lavadoras en Inglaterra a la casa de los Edwards. Pero bueno, continuamos con esa historia de la estrella que se apagó prematuramente, un jugador que el accidente de Múnich lo mermó, lo tuvo postrado ante la cama 15 días y después penosamente falleció. Pero bueno, Duncan Edwards empezó a jugar con el equipo juvenil de los Red Devils a la edad de 16 años. Si bien es cierto, no podemos decir que fue el mejor jugador, porque el fútbol en ese tiempo son épocas diferentes. Fue comparado y estuvo inclusamente nominado contra el mejor jugador en esa época para muchos, Alfredo Di Stéfano. Quedó ahí en tercer lugar por el Balón de Oro, pero con un curioso detalle: Duncan Edwards tenía 20 años cuando estuvo en tercer lugar para la nominación del Balón de Oro. A los 20 años este chiquillo ya despertaba el interés de la prensa europea y de los grandes miembros del comité que llevaban a cabo esta premiación. El United sufría problemas económicos en esa época, una crisis mediática no les permitía fichar jugadores claros. Entonces Busby y Murphy trataron un plan que era fijarse en jugadores jóvenes, y de ahí ficharlos jóvenes con gran progresión, con gran tamaño, con buenas condiciones, para posteriormente formaran parte del gran equipo como lo fue el United. Y así fue como empezaron a formar a los Busby Babies,
a los Busby Babes, en los cuales se encontraba Coleman, Sir Bobby Charlton, jugadores que los empezaron a foguear desde niños y los llevaron a grandes instancias. En la temporada 56-57, Edwards ya era el referente del equipo. Edwards ya era impresionante lo que hacía con sus compañeros, los manejaba de manera tan correcta, tan soberbia, tan mística. Era un líder natural en el campo, era fuerte. Era la posición que a Edwards le gustaba jugar era de extremo, pero no era un extremo cualquiera, un extremo que a la vez bajaba a la media y de repente se incorporaba como la defensa lateral por el lado izquierdo. Era un jugador con cualidades impresionantes. En los videos que me ha tocado ver y que de los partidos del United contra aquel Real Madrid glorioso que logró las 5 Copas de Europa, Edwards hacía ver lento a Gento, hacía ver lento a Di Stéfano, a aquellos jugadores del Real Madrid que formaron época y quisieron que el Real Madrid fuera la institución que hoy es. Pero bueno, regresamos al tema de Edwards. Edwards era tan imponente que cuenta una de las historias Sir Matt Busby estaba enfrente de los jóvenes en un partido ante el Chelsea, ante los Blues, ante el equipo azul. Durante este trámite, el entrenador se había dado cuenta de algo, que Edwards opacaba a sus compañeros y que sus compañeros, si no estaba Edwards, se sentían incompletos. Edwards nunca fue catalogado como soberbio, de hecho siempre trabajó para el equipo, siempre decía que era un equipo, que éramos un conjunto, pero Busby se estaba percatando de que opacaba de manera impresionante a sus compañeros. Lo que Busby quería que todos lucieran, que fuera un equipo global, que no se percatara nada más de un jugador, como era la estrella del United y probablemente de la selección inglesa en ese momento, Duncan Edwards. En ese momento les dijo unas palabras: por favor, chicos, va a empezar el partido. Cuando tengan el balón, realicen su juego. Por favor, por amor de Dios, no se lo den a Edwards cada vez que lo tengan. Llegó el medio tiempo del partido. El United iba perdiendo con un marcador poco creíble y era imposible. Ya prevían la derrota, recuperarse de un marcador tan marcado como era ese día enfrente del Chelsea. Busby siguió manteniendo la misma idea. Por favor, les dije que no le dieran el balón a Edwards. 30 segundos después reaccionó y dijo: bueno, con la ansia de querer ganar, con la ansia de querer recuperar el triunfo, les dijo: bueno, cada vez que tengan el maldito balón, tóquenselo a Edwards. Y así fue. El United se recuperó, remontó y ganó cómodamente ante el Chelsea. Así tan inmensa era la capacidad que tenía de Edwards de cambiar un partido cuando lo surtían de balones, cuando lo ponían como el líder del equipo. Edwards, un jugador que rechazó en ocasiones varias ofertas de Italia porque él quería consagrarse a nivel continental con el United, un equipo que desde niño lo formó, lo fogueó, lo llevó a debutar a la edad de 16 años. 3 años y medio después ya estaba jugando su partido número 100 con la camiseta roja. Un jugador que plenamente fue impresionante, fue magnífico para los de su época. También cuenta Charlton que cuando él fue conectado por el United, Jimmy Moore fue el encargado de llevarlo en el viaje de tren, y en todo el camino les estuvo hablando de un jugador. Duncan Edwards era ese jugador. Sir Bobby Charlton dice que él no se atrevió a decirle a Murphy: un momento, espera, no hay nadie tan bueno en el mundo. Y Charlton se arrepiente y dice: qué bueno que no lo dije, porque realmente cuando vi jugar a Edwards me di cuenta que sí había alguien genial en el mundo. En la temporada 56-57 el United, el primer equipo inglés en participar en la Copa Europa, cosechó resultados impresionantes de la mano de Edwards, de Charlton, de Eddie Coleman. El equipo inglés, también con David Pegg, empezaron ganándole en la fase preliminar por un marcador global de 12-0 al Anderlecht. O sea, 12-0 a un equipo que lleva disputando varias Copas de Europa, un equipo nuevo, que según decían que el fútbol inglés no podía participar en la Copa Europa porque había dos trabas. Una decían que el fútbol inglés era muy diferente al español y que los demás llevaban ritmo, que iban más tiempo los clubes. El United era relativamente, según ellos, joven, era de niños. La otra, la liga inglesa, no les permitía jugar porque pensaban que iban a descuidar los partidos de la liga local y que eso les iba a perjudicar a la larga. Pero bueno, también cosecharon un impresionante, después de ir perdiendo 5-0 frente al Athletic Club.
lograron remontarlo, después de ir perdiendo 5-3, dejaron un global de 6-5 a favor de los de Manchester. Les tocó jugar contra el Madrid de Di Stéfano, de Paco Gento, un Madrid que marcó época, que era un Madrid maduro, con experiencia, que ya llevan años jugando juntos, y así fue. El United cayó por 2 goles de diferencia en el global quedó 5-3, pero en el partido de ida quedaron 3-1 ahí en España, pero en la vuelta fue uno de los mejores partidos. El Madrid estuvo cerca de quedar eliminado, pero bueno, las genialidades de Di Stéfano lo sacaron a flote, y se consiguió la victoria. Pero bueno, seguimos hablando de lo que fue Edwards en ese tiempo. Esa fue la temporada 57-58. En la temporada 56-57. En la temporada 56-58, el United ya estaba consolidado y quería terminar con esto. Quería manifestarse como el grande de Europa. El United empezó después del bicampeonato. Queremos ganar esto, y así fue. Pasó sobre la Estrella Roja de Belgrado y estaban a espera del Milan en semifinales. Solamente que aquí pasó lo impensable. Un accidente terminó con las aspiraciones de los jugadores del United. Pero bueno, esto ocurrió después de haber ganadole a la Estrella Roja de Belgrado por un marcador de 5-6 en el global. Regresan, y el 6 de febrero de 1958 el United pasa en el avión a recargar combustible a Múnich. Entonces la pista estaba helada, mucha nieve, se habían cancelado varios vuelos, pero el piloto de esa aeronave dijo: yo sí puedo volar. También la presión de Matt Busby al querer no faltar al compromiso contra el Wolverhampton que tenían durante la semana, dijo: ok, vamos, tenemos que irnos, y aceptó la tercera insistencia del piloto en despegar. El despegue fue fallido, el avión se estrelló, y la historia varios ya la conocemos. Murieron 23 personas, entre ellos 7 jugadores del Manchester United, que en lo particular creo que deberían de haber jugado mucho más tiempo. Los voy a mencionar. La perdió la vida Van, Taylor, Jones, David Pegg, Coleman, William y Bent. Estos jugadores perdieron la vida en el accidente aéreo de Múnich. Después de eso el Manchester United quedó devastado. Se había perdido para muchos el mejor equipo en la historia del fútbol, para muchos otros el mejor Manchester United de la época, y para muchos otros también, en los cuales yo puedo decir que debido a los números y a cómo se relatan las historias de los que conocen y los videos de los partidos que he llegado a ver por ahí, era un Manchester United que marcaba un fútbol diferente al de esa época. Era un Manchester United que ya eran conocidísimos, años jugando juntos, y la juventud y el coraje lo tenían a cuestas. Fallecieron y se terminó la época de los Blues Babies, que posteriormente resurgirían de la mano de Bobby Charlton y el portero en ese tiempo del Manchester United. Pero bueno, cuando sufre el accidente, Duncan Edwards sufre lesiones muy graves, lesiones que lo marcaron. Si hubiera quedado con vida y no hubiera vuelto a jugar fútbol, decían los doctores. 15 días estuvo preguntando. Al día siguiente de que recuperó el conocimiento, Jimmy Murphy fue y llegó al hospital de Múnich. Vio a Duncan Edwards, él sonrió y le preguntó: ¿a qué hora es el juego contra el Wolverhampton? No me lo quiero perder por nada. Murphy sabía el estado que le había dicho el doctor, los golpes en los riñones lo habían mermado demasiado, era imposible que jugara Duncan Edwards el siguiente partido, por obvias razones, y que era imposible que volviera a jugar. Murphy se acercó y le dijo: es a las 3, muchacho, ahí nos vemos. Así era la superioridad de este jugador. Marcaba siempre el talento para recordar la historia del fútbol. Una estrella que se apagó prematuramente. También hay otra historia por ahí que 4 meses antes de ese accidente hubo un partido de la selección inglesa contra la selección de Escocia. En este caso, la selección de Escocia estuvo dirigida por Jimmy Murphy, el asistente de Sir Matt Busby. Murphy habló sobre 10 jugadores de la selección inglesa, de los que iban a ser titulares en ese partido, pero no habló de una persona. Estuvo resaltando habilidades, virtudes, debilidades de todos los jugadores, incluidos el portero. Solamente no mencionó una persona, y se acercó un jugador del Newcastle, que por cierto era extremo del Newcastle, pero jugaba para la selección de Escocia,
Y con Edwards, ¿qué hacemos? Jimmy Murphy, lo único que dijo, cualquier cosa que yo les diga no podrá servirles de nada. Así era el temor y el respeto que muchas veces inspiraba Duncan Edwards a sus rivales, a sus entrenadores contrarios. Esta historia también refleja, porque Matt Busby no era era una persona muy seria, era el jefe, como le decían todos, el boss. Era una persona muy seria, recatada, y no le gustaba engrandecer o enaltecer a los jugadores. Para esto, él dio dos comentarios. Duncan Edwards lo tenía todo, era alto, fuerte, técnicamente dotado, sobre todo era joven. Desde muy temprano nos dimos cuenta que no podíamos encontrarle errores en su juego y dejamos de hacerlo. Son palabras de Sir Matt Busby, un DT que nunca enalteció a nadie, ni a su mejor hombre en el United por números, que fue Bobby Charlton. Pero bueno, las palabras que a mí se me quedan de Charlton para terminar este blog y hablar de la estrella con mayor proyección en esa época de Inglaterra, que murió a la edad de 21 años, 22 años, Duncan Edwards. Bobby Charlton dijo, yo cuando lo vi jugar, era bueno atacando, era bueno defendiendo, era bueno, te podía poner un pase de 20 a 70 metros con la mano, era bueno en la barrida, era bueno en el tackle, como dice él. Nunca me había sentido inferior a ningún jugador, incluso hoy tampoco me siento inferior a ninguno. Al único frente al que siempre me sentí inferior porque hacía cosas que yo nunca pude hacer y que nunca podré hacer, se llamó Duncan Edwards. Esa es la frase que me deja a mí Sir Bobby Charlton, un jugador, un referente de Inglaterra, el mejor jugador para muchos de todos los tiempos, para muchos otros el segundo después de George Best, para el fútbol inglés. Pero bueno, Duncan Edwards el 21 de febrero cumple un año más luctuoso de su muerte, un año más luctuoso, pero bueno, esto es Duncan Edwards, un jugador que me hubiera gustado, me hubiera encantado ver jugar, lo puedo ver en video, no es lo mismo, claro está, pero fue una estrella del United, se mantiene la estrella, 5,000 personas lo fueron a despedir y hoy por hoy hay un monumento afuera de Old Trafford, del Teatro de los Sueños, porque desde ese día fue llamado así, desde el accidente de Múnich, le pusieron el Teatro de los Sueños al Old Trafford, el estadio del Manchester United, que posteriormente, 10 años después, de mano de Bobby Charlton, logró lo que siempre quiso hacer Duncan Edwards, que fue levantar la Copa Europa. Bueno chicos, cuídense, bye, Uruguay.